Hoy en día tenemos videojuegos de todo tipo, de romance, de terror, de aventura, de plataformas y un montón de géneros diferentes, pero hay uno que siempre ha estado ahí y que personalmente siempre me ha encantado. Hablo de las aventuras gráficas, juegos tipo point and click en los que debes resolver puzzles y acertijos para avanzar utilizando elementos del juego e interactuando con la pantalla mediante el ratón. Algunas de las más famosas serían Maniac Mansion, Loom, The Secret of Monkey Island, entre muchas más, pero personalmente yo crecí jugando a las aventuras gráficas de una página muy popular en 2015 que antes se conocía como Inca Games. Esta página llegó a hacerse muy popular ya que contaba con juegos cortos que utilizaban personajes de todo tipo, desde presidentes de Estados Unidos hasta el mismísimo Rubius. Era muy querida en su momento, pero actualmente nadie habla de estos juegos y me parece que sería interesante ver qué pasó. Por eso mismo, en este vídeo vamos a ver la evolución de las aventuras gráficas a lo largo del tiempo, la evolución de esta compañía y qué pasó con Inca Games después del cierre de Flash Player, ya que todos los juegos de la página dependían de Flash para poder ejecutarse. Pero antes de eso, tienes 5 segundos para suscribirte y darle like al vídeo si no quieres ser secuestrado por un cerdo hippie. ¿Ya lo has hecho? Bien, pues empecemos con esto. Pero primero retrocedamos un poco, hasta el año 1980 para ser más exactos, el año en que muchos dicen fue el año de inicio para la industria del videojuego. Por allí, en esos tiempos, teníamos a los arcades como principal forma de entretenimiento. Juegos como Pac-Man o Missile Command veían sus primeros años, y en esta misma fecha salió Mystery House, la primera aventura gráfica. En ella, eras un detective que recorría una casa encantada resolviendo misterios relacionados con joyas desaparecidas, cadáveres y asesinos misteriosos. La mecánica que utilizaba este juego fue revolucionaria debido a lo nueva que era y al mismo tiempo lo sencillo que resultaba. Tomando esta mecánica point and click de inspiración se lanzaron múltiples juegos como los anteriormente mencionados, suficientes como para que los que utilizaban este tipo de mecánicas y de jugabilidad pasasen a ser un género propio, las llamadas aventuras gráficas. Ahora avancemos unos cuantos años, más concretamente hacia el 2006. En este, un ingeniero de sistemas llamado Aldo Mujica, de nacionalidad peruana, comenzaría a crear sus primeros juegos inspirándose en el estilo de las aventuras gráficas de los 90. Comenzó a llamar la atención cuando lanzó un videojuego que tenía como protagonista al mismísimo Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, afirmando además que este sería tan solo una introducción al personaje. Él quería crear una saga de juegos de terror y puzzles point and click con Obama como protagonista, y por ello dijo que este juego solo sería una introducción al personaje. Este trataba del secuestro del presidente por una malvada organización comandada por un villano llamado Butthead, o Cabeza Malvada en español. Este nos presentaría a Obama con un aspecto de caricatura que acabaría siendo un símbolo para la empresa. Trataba de enseñar que Obama no era un héroe sino una persona normal con sentido del humor que había sido secuestrado para que pudiese sentirte identificado. La idea era utilizarle como protagonista y si había apoyo por parte de una comunidad lanzar nuevos juegos pero con otros personajes que ya existiesen o que fuesen originales. El resultado, un éxito. Además de la llamativa idea de utilizar al presidente como un personaje principal, los juegos sí eran buenos. Tenían una buena curva de dificultad al tener puzzles más complejos de resolver según avanzabas y acertijos un tanto ingeniosos. Tenías que darle al cerebro un rato para poder pasártelo, pero tampoco tanto como para necesitar buscar la respuesta en páginas o foros. Tenían una esencia y era la capacidad de hacerte querer pensar. Sabías que si pensabas lo suficiente averiguarías qué era lo que había que hacer. Tú probabas a combinar objetos del inventario, colocarlos en sitios raros y cliquear absolutamente todo hasta que averiguabas algo. Y cuando finalmente conseguías resolver un puzzle tenías una enorme sensación de satisfacción. Además eran algo cortos y sencillos de hacer, por lo que se prometió un juego aproximadamente cada 2 semanas. Con el tiempo entró en escena Pigsaw, un personaje idéntico al muñeco Billy de las películas de Saw, tomando mucha inspiración de las películas de Saw Game o Juego Macabro en algunos países. Inca Games creó los X personajes Saw Game. La plantilla se había aumentado a 4 desarrolladores, que se ocupaban de la programación, el dibujo, las animaciones y el diseño de puzzles. Aunque Obama seguía apareciendo de vez en cuando en algún juego, lo que se hacía era elegir a un personaje ficticio popular y encerrarlo en un laberinto con enemigos de su serie o película.
Uno de sus más famosos Saw Games son los de los Simpsons, donde cada miembro tenía que rescatar al resto de la familia en su propio juego enfrentando a otros personajes de la serie. Maggie tenía que vencer a otros niños, Homer al señor Barnes, Bart al actor secundario Bob y así con el resto de personajes. Esto se hizo con un montón de personajes como Bob Esponja, Batman, Mordecai, Rigby, Finn, Jake y es que hasta Santa Claus tenía su propio Saw Game. Si te preguntas dónde estaban las leyes del copyright, no se libraban, ni tenían acuerdos con los desarrolladores. Simplemente el mundo aún era un lugar más pacífico y no estaba tan estricto con el copyright. YouTube estaba en su época dorada, sin tantas desmonetizaciones, ni faltas a la comunidad, ni restricciones. Antes de que se impusiesen todo tipo de multas, denuncias y castigos, cualquiera podía hacer su propia versión fanmade de algo. Si querías hacer un juego de Mario Bros, pues lo hacías. Si querías utilizar la banda sonora de una película de fondo, pues la usabas. Si esto ayudaba a que tu vídeo fuese mejor y divirtiese más, pues ¿por qué prohibirlo? Por el dinero. Muchas empresas que ya ganaban millones al mes vieron que podrían generar incluso más ingresos si cobraban a la gente por utilizar su música, sus personajes, sus símbolos y demás. Y con este pensamiento comenzaron a aparecer las leyes de propiedad intelectual. Actualmente miles de vídeos antiguos de YouTube han sido borrados y ya no hay manera de recuperarlos. Exactamente lo mismo pasó con una infinidad de juegos fanmade que ya estaban hechos o en desarrollo. Enka Games se salvó pero por muy poco. Era una página popular, sí, pero tampoco lo era tanto, solo una cosita intermedia. Por eso aún no había llamado tanto la atención como para ser denunciada, además de que no había nadie controlando el copyright como en YouTube, ya que era una página con dominio propio. Aún así, sabían que si seguían haciendo juegos de personajes con copyright, en algún momento crecerían lo suficiente como para que algún interno de una empresa les notase y denunciase. Por ello, buscando alejarse de personajes con copyright, comenzaron con los youtubers Saw Game. Ahora, en vez de Bob Esponja o Batman, eran youtubers con un estilo de caricatura lo que controlabas, y la idea era muy buena, porque cada juego atraía comunidades enteras que se convertían en fans de los juegos, y además se notaba que estaban bien hechos. Cada uno solía tener a un youtuber dentro de un laberinto encerrado con enemigos que solían ser personajes de videojuegos que habían jugado o de anécdotas. Por ejemplo, en el juego de Herman Saw Game tenías que utilizar elementos como el fierro golpeador de parejas felices y enfrentarte a enemigos como Charlie, cosas del mundo de Herman y que te hacían darte cuenta que realmente alguien se había estudiado todo un canal de YouTube y había diseñado un juego en torno al mundo de una persona. Estos juegos fueron incluso más exitosos, especialmente si los youtubers que aparecían en el juego lo jugaban. Se hacían de los personajes más exitosos de ese momento, llegando a destacar el del Rubius, Germán, Vegeta, Town o Fernanfloo. Pero el momento que más éxito les dio fue la salida de youtubers Saw Game, en el que se juntaban todos los youtubers hispanos que habían hecho YouTube lo que es ahora mismo. Cada uno tenía un desafío que superar y objetos que otros tenían que utilizar. Por ejemplo, con Town recogías una botella que luego Fernanfloo utilizaría para hacer un battle flip y vencer a un animatrónico. Fue muy pero que muy exitoso, e hizo que esta página subiese a un nivel de ser conocida pero extremo. A partir de ahí se siguieron sacando algunos juegos más de youtubers, otros con personajes originales como Cody Jones, alguno más de Obama e incluso un youtuber Saw Game 2 y 3. Y ahora es cuando llegamos a la parte triste del vídeo, la desactivación de Flash Player. Resumidamente, cada juego de las páginas como Enka Games eran como un mando de televisión, y Flash Player eran sus pilas. Sin pilas, el juego simplemente no funcionaba y ni siquiera se encendía, y en julio de 2021 se dejaron de vender pilas. Adobe Flash Player fue eliminado por Microsoft. Esto provocó la caída de muchas páginas de juegos online y la desaparición de miles de juegos. Una de las páginas más conocidas era Free Games, y si ahora intentabas entrar, los juegos simplemente no aparecían. Clicases donde clicases, solo tenías una pantalla en negro. Resulta que con la popularización de juegos gratuitos online tan grandes como Fortnite o Clash Royale, la gente comenzaba a dejar de recurrir a estas páginas como forma de entretenimiento, haciendo que no resultaba ser rentable para la compañía mantener a Flash Player activo. Este fue un golpe muy duro para Enka Games, que desde siempre habían estado en estas páginas y ya tenían una comunidad bastante grande y 2 juegos en desarrollo. Pasaron meses sin noticias que no fuesen un anuncio en su página de Facebook diciendo que estaban buscando la forma de volver. Si intentabas entrar a uno de sus juegos, solo tenías una pantalla en negro.
Resultaba increíble que se hubiesen perdido tantos juegos y que varias compañías estuviesen cayendo en bancarrota por el cierre de Flash, pero todavía quedaba algo de esperanza: los juegos móviles. Inca Games decidió que iban a empezar desde cero. Crearon un perfil en Google Play y subieron ports para móviles a sus juegos más simples. Cody Haunted House y Chris Angel Show ahora tenían un nuevo sistema de monetización. Si te atascabas podías ver un anuncio y ellos te decían qué era lo siguiente que tenías que hacer, además de un anuncio saltable cada vez que derrotabas a un enemigo. De por sí los juegos tienen pocos anuncios si es que no necesitas una pista, pero la posibilidad de que te digan qué tienes que hacer en todo momento es demasiado tentadora, y no siempre piensas ni pruebas lo suficiente. Al pasarte uno de esos juegos normalmente tenías una enorme sensación de satisfacción. Ahora ya no tanto, ya que algunos puzzles son demasiado complejos y aunque se pueden adivinar tras pensar bastante, sí que hay algunos cambios que parecen hechos para que veas el anuncio. Lentamente, con el tiempo, se cambiaron el nombre a Mazniac, y actualmente siguen subiendo ports para móviles de sus juegos antiguos. Eso sí, ahora con los nombres de los personajes cambiados y los colores diferentes. Por ejemplo, el de Batman Saw Game ahora se llama Batman Pig Trap, o el del Grinch Saw Game ahora es el Grinch Pig Trap. Personalmente pienso que esto le quita un poco la esencia, ya que estás jugando con versiones de personajes que se sienten como sacadas de AliExpress y que se nota demasiado que intentan evadir el copyright. Pero bueno, de vez en cuando no se nota tanto y los juegos siguen siendo bastante disfrutables. Además puedes jugarlos sin conexión a internet, lo que los convierte en algo muy agradable para no aburrirte. Y de cuando en cuando sacan títulos nuevos como el de Auronplay Saw Game o MrBeast y PewDiePie Saw Game. Es triste ver que muchas empresas han colapsado y que aunque se han recuperado bastantes juegos, siguen habiendo muchos que están perdidos para siempre. Al menos Inca Games pudo manejar la situación y sobrevivir a la caída de Flash Player. Al menos para mí lo que siguen haciendo es muy entretenido y me alegran de que siga sacando juegos. Si tienes curiosidad por alguno de estos juegos puedes buscar Mazniac en Google Play. Y no, este vídeo no está patrocinado, de hecho ninguno lo está por la música que utilizo. Y bueno, pues ya estaría. No olvides suscribirte y dejar tu like si te ha gustado. Coméntame de qué te gustaría que hablase en otro vídeo y no olvides nunca que vales oro. Nada más por mi parte, soy Bluriwi y nos vemos el próximo domingo.